bienvenidos a todos. Ya hemos avisado, los que están dentro del local, por favor mantengamos el tapabocas. Hay, más allá del tema del sol, quienes quieran estar sentados afuera o por una cuestión de seguridad o porque no hay más lugar acá, hagan eso. Antes de, ya les damos la bienvenida a los invitados, que son los que van a exponer, y la presentación del libro, pero quiero mencionar rápidamente, seguramente me voy a olvidar de algunos, agrupaciones presentes y compañeros presentes rápidamente. Está Empoderadas, con la referente Rosa Lobo. Está la agrupación Cámpora, la compañera Florencia y varios compañeros que la están acompañando a ella. Está la gente de FETRAES, está el compañero de Luchi Vuelve, está el Movimiento Mayo de Vicente López, y bueno, me estoy olvidando, está la agrupación 13 de abril, está el compañero Gerardo de Casa de la Memoria. Bueno, creo que hay un horario complicado. El compañero Amado, todos sabemos que es muy demandado y tiene otra actividad, pero bueno, a ver. El compañero Oscar de Nuevo Encuentro, correcto. Yo no me voy a poner a presentar a Amado y a Rinconete, porque sería una falta de respeto de mi parte. Creo que todos los que aquí estamos, los militantes y los vecinos o compañeros que están presentes, vinieron porque lo amamos a Amado y porque Rinconete nos divierte y nos hace reír permanentemente y lo seguimos en la radio. Así que yo creo que no da para hacer presentaciones. Creo que Rinconete lo va a hacer con 10 veces el mejor muñeca de la que yo puedo hacer. Así que nada más, les agradecemos la presencia a todos ustedes, y si me olvidé de nombrar alguna agrupación presente, pido disculpas. Muchas gracias por invitarnos. Quería, antes de empezar, decirles que nos tenemos que ir más tarde, porque hoy hay un acto por el compañero Héctor Pimmerman en la básica que lleva su nombre. Entonces tipo 7 nos vamos a tener que relajar, pero un poco antes pensábamos quedarnos un rato más, pero no va a ser posible. Y simplemente quería decirles que el objetivo de hacer el manual del economista serio era conseguir un prólogo de Amado Bull. Entonces, es un libro apócrifo en realidad. Empieza y termina. La otra vez, no me acuerdo, creo que fue Roberto Caballero, es un editorial fabuloso sobre el manual del economista serio, y me parece que fue el que dijo, no fue, ya estoy viejo, no, fue la amiga Julia Estrada, que dijo que es un libro que no podría haber sido escrito sin los 12 años del kirchnerismo, y es absolutamente cierto, en el sentido de que hasta la llegada del kirchnerismo, y lo digo ya que estamos entre amigos y sé que no va a salir de acá, yo tengo ADN alfonsinista, es decir, mi primer entusiasmo, un entusiasmo módico, el de la Primavera Radical, y hasta la llegada de Néstor veía el peronismo desde la vereda de enfrente, y la verdad, hasta la llegada de Néstor tenía, como tantos otros, sueños módicos. Eran sueños microscópicos, y entre esos sueños módicos figuraba también la idea de lo que podíamos esperar de la economía, porque nos habían anestesiado. Era como una cosa de decir, bueno, mirá, las posibilidades son escasas, hay pocos bienes, hay mucha demanda,
tenemos que habituarnos a esta especie de destino de ONG de debatir sobre cosas microscópicas, hasta que, como dije antes, llegaron Néstor y Cristina, y ahí estas expectativas jibarizadas se agigantaron. Eso no necesariamente es bueno para los gobernantes, cuando nuestras expectativas se agigantan, porque empezamos a pedir más. Y es lo que pasó con Néstor, lo que pasó con Cristina, che, este es el piso, quiero más. Y algo que aprendimos con Néstor con respecto a la economía es que ya no había más el virrey, este personaje el ministro de Economía, que era un tipo que tenía contacto con los mercados, que es una especie de entelequia que nadie sabe bien qué corno es, pero que este tipo sabe, y en quien el poder político, el presidente, quien ha sido electo por la ciudadanía, delega las decisiones estratégicas. Bueno, con Néstor eso se terminó. De hecho, no sabíamos quién era, cualquiera pudo ser, cualquiera pudo ser ministro de Economía, y la verdad no importaba quién lo fuera. No era Martínez de Hoz, Cavallo, esta cosa de el tipo absolutamente esencial y que representa el modelo. No sé si recuerdan Menem diciendo, no, el modelo soy yo, el modelo solo no es Cavallo. Bueno, con Néstor empezó otra cosa, así que yo estoy bastante de acuerdo con Julia Estrada que este manual del economista serio, que aspira a definir lo que es este personaje que apareció realmente en los 70, yo era adolescente, pero recuerdo, digamos, los economistas serios alrededor de Martínez de Hoz, que eran chicos lindos pibes que habían hecho posgrados en Estados Unidos, que sabían un montón de cosas, y que condenaban a las mayorías a la miseria más absoluta, como todo economista serio, pero que hizo eclosión en los 90. En los 90 eran estos economistas serios que por lo general no se meten en política. Eso ahora está cambiando. Vemos Nico Duhovne, Martín Tetaz últimamente. En general, el economista serio es un personaje que se presenta como un técnico, como alguien separado de la política, no tiene nada que ver, opina, son librepensadores, pero que opinan en nado sincronizado independiente, ¿no? Es como todos opinan, tienen el mismo diagnóstico y las mismas propuestas, pero llegan a ese diagnóstico de forma independiente. Entonces, lo que quisimos hacer con el amigo Mariano Kestelon, su excelencia, que es nuestro embajador ante Mercosur, por eso hoy no pudo estar con nosotros, es sacarlo de esa especie de anonimato donde el tipo, estos economistas serios opinan como si ellos no generaran expectativas, y mostrarlo como lo que son, operadores. Eso no quiere decir que sean mala gente, malos bichos, que se les pague por decir eso, no. Pero son operadores de establishment, el establishment en general, establishment financiero, y son operadores porque tienen grandes incentivos para hacerlo. Entonces, eso también hay que entender cómo se va armando un sentido común que es simplemente ideología, pero nos venden ideología disfrazado de sentido común. Entonces, este libro aspira a eso, a traer a la luz el funcionamiento de los economistas serios, saber cuál es su léxico, qué es lo que dicen, dónde estudian, cómo se potencian con los medios, porque esto es fundamental, el rol de los medios en la creación de este personaje, cómo nos venden letanías y hacen que, por ejemplo, gente de clase media diga que hay que bajar el gasto público. Eso es asombroso, ¿no? Digamos, si sos de clase media, sos 70% agua y 30% gasto público. Digamos, es como, y sin embargo, logran eso, que digamos, no, la verdad me parece que hay que bajar un poco el gasto público. Bueno, todas esas cosas son operaciones que la mejor manera de contrarrestarlas es conociéndolas. Pero volviendo a los 12 años de kirchnerismo, sin esos no hubiéramos visto cómo funciona otro sistema.
Porque ¿qué es lo que, digamos, lo que estos tipos nos venden? Es decir, mira, todo lo que vos decís es el sueño, pero no hay otra manera, es esta manera. No es que los tipos dicen, este es mi modelo, dicen, este es el modelo. No hay otra posibilidad. Bueno, los 12 años kirchneristas nos mostraron que hay otra forma. Y la chica que nos gusta no tuvo la cortesía en el 2015 de entregar un país en llamas, como si lo entregó Alfonsín. Y esa falta de cortesía generó un odio de nuestro establishment muy grande, que tuvo que inventar cosas que a mí me parecen fascinantes, como la crisis asintomática, que empezó siendo una joda del maestro de luz del bosnio, y estos tipos te lo dicen, te dicen, no, había una crisis asintomática, es decir, estábamos hechos pelota, pero no lo sabíamos, ¿no? Éramos pobres, pero consumíamos, éramos pobres, pero viajábamos, bueno. Sin eso, sin el país en llamas, es bien difícil ir a fondo con las cirugías mayores sin anestesia que tanto le gusta a nuestro establishment. Cirugías mayores sin anestesia siempre en miembros ajenos, por supuesto, ¿no? Nunca en los suyos. Entonces, yo soy con Kestelon somos grandes, digamos, agradecidos a los 12 años kirchneristas, y entre otros al señor que tengo a mi derecha, por mostrar que hay otro camino, que es otro camino posible, con luces y sombras, como cualquier camino, pero que claramente nos lleva hacia un destino mucho mejor que estos presentes calamitosos que nos venden los economistas serios como paso necesario hacia futuros venturosos. Debemos reconocer que, al menos en parte, siempre cumplen. Los presentes calamitosos los entregan con precisión helvética. Pero ya que tenemos a Amado Boudou acá, le cedo la palabra al prologuista, al economista, al vicepresidente. Bueno, muy buenas tardes. Recontra feliz de estar acá en Vicente López, tierra donde hay un gran esfuerzo militante, y prueba de eso es que hoy, un jueves a la tarde, nos estamos encontrando aquí para escuchar un poco a Rinconet, pero también para poder, si se puede, también, bueno, sí, todo se puede en esta vida, todo se puede. Sí se puede. Sí se puede. No. Un distrito que nos viene siendo complicado, a mí me ha gustado mucho venir acá siempre, y nos ha sido complicado bueno, ahora hay un Macri, pero también a veces por algunas desavenencias entre nosotras y nosotros que tenemos que encontrar la forma de saldarlas para poder presentar una propuesta bien competitiva e ir avanzando, porque la verdad que hemos tenido tiempos muy buenos en Vicente López, y las mejores obras, me parece, aquí se han hecho en tiempos de Néstor y en el primer gobierno de Cristina, cuando, bueno, el japonés García era intendente y tenía una buena sintonía con el gobierno nacional. No era lo mismo, no, ni nosotros lo pretendíamos, ni él lo pretendía, pero sin embargo había una sintonía que permitió hacer un montón de obras importantes. Quizá parte de esa buena sintonía no nos permitió hacer la tarea de fondo que había que hacer en crear una fuerza propia. Y digo esto en estos tiempos porque también podríamos verlo a nivel nacional. Nosotros hemos tenido que ir a esta elección en un frente. Fue una decisión estratégica de Cristina, una decisión estratégica que realmente permitió sacarse de encima un gobierno que fue destructivo en solo 4 años, porque es fácil querer analizar con el diario del lunes, y es fácil para grandes sectores siempre poner en el... Mirá, llegó el editor. Muy bien. Jorge Gurbanov.
Peña Lilo y otros. Siempre buscar poner en el cuero de Cristina la responsabilidad y el futuro. Y yo estoy convencido con las compañeras, con compañeros, que entendiendo que formamos parte de un frente, entendiendo la importancia que tuvo esa decisión estratégica de Cristina, tenemos que trabajar en la voz propia dentro del frente. Ustedes forman parte de agrupaciones, bueno, sobre todo la Cámpora es una agrupación que demostró que en los 4 años de Macri también pudo tener una voz muy potente, lo mismo con Nuevo Encuentro y con tantas otras agrupaciones, pero me parece que tenemos que trabajar en generar con potencia esa otra voz, porque claro, como el frente tiene distintas voces, y si no, no sería un frente, ¿no? No hubiera hecho falta, hay que potenciar, desde mi punto de vista, todo aquello que suponemos que ilumina a Cristina, en la tradición más rica del campo nacional y popular en la historia argentina. No me voy a poner muy serio, porque si no, ya lo veía con mala cara. Porque, claro, ahora estamos discutiendo el Fondo Monetario y dicho sea de paso, si pueden usen un rato del tiempo para ver lo que es la discusión del presupuesto. Ayer una persona que es secretario de Hacienda, Raúl Rigo, tenía que explicarle a Tetaz cosas de perito mercantil. Y no lo digo con mucho respeto a los peritos mercantiles, es una etapa en el estudio. Pero claro, un tipo que nos quiere enseñar cómo es el mundo todos los días, no entendía que para tener una aplicación tenías que tener un superávit, ¿no? Entonces, realmente esto, por un lado, nos da la fuerza y la alegría de tener razón, como se demostró en los 12 años de Néstor y Cristina, al menos gran parte de la razón. Por otro lado, nos da la tristeza de ver en lo que se ha convertido el debate público en la Argentina. Los grandes economistas serios, cuyos argumentos aparecen en el libro de Rinconetti y de Kestelbón, están sobre representados en la discusión pública. Entonces, los nuestros no aparecen nunca, las nuestras no aparecen nunca, salvo en 1 o 2 grupos de medios, donde se escuchan las voces. Pero fíjense, ¿no? Nos pasamos 1 mes y medio explicándonos que iba a ser un desastre aquellas medidas que tienden a controlar los precios. Y yo tenía muchísima confianza en que Roberto Feletti iba a poder hacer un gran trabajo, sabiendo que nosotros no somos burros, somos gente de acción nada más. Sabemos que todo no se resuelve con el control de precios, pero si no haces nada, nada se resuelve. Entonces, la función que vino a cumplir, que era frenar una escalada de precios y empezar a encauzar algunas discusiones, la cumplió. Y bueno, ahora hay que hacer otras cosas, porque este es el otro cuento de los economistas serios. Miren, la tradición que viene del siglo XIX de imaginar que todo es causa y efecto y que hay un paraíso a donde llegar, ya sea el paraíso económico o el paraíso social, ahí está, como diría Jauretche, la madre de la trampa. Porque como peronistas entendemos que la vida es resolver problemas todos los días. No hay paraíso en la tierra donde desear. Lo que hay es una movilidad social ascendente para concretar. Y a la sociedad se le van plantando nuevos desafíos, nuevas dificultades. Esto es filosóficamente nuestra tarea política. No decir, che, si hacemos todos bien, guarda que algún día vamos a estar fenómeno. Porque en eso nos roban la vida.
nos roban generaciones, nos roban los sueños, nos roban el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos y de todo lo que viene. Nosotros queremos las soluciones ahora, queremos resolver las cuestiones ahora, sabiendo que no va a ser perfecto, porque en la construcción social no hay nada perfecto, es todo perfectible. Y con esta fuente filosófica es que el peronismo, que el kirchnerismo, que el peronismo kirchnerista, que el kirchnerismo peronista ha ido resolviendo cosas que parecían irresolubles. Ahora, hoy estamos nuevamente discutiendo temas de deuda, ni más ni menos que con el Fondo Monetario. Y claro, los economistas serios dicen que hace 70 años la Argentina es una desgracia porque apareció el peronismo. Antes era un país extraordinario. Ahora, cuando uno mira la historia, resulta que cada vez que vino el peronismo vino a arreglar los desastres que habían quedado de antes. Incluso la versión más neoliberal del peronismo, la etapa de Menem, que fue fuente de mucha injusticia, de mucha desigualdad, de mucha desposesión, el pueblo tenía la esperanza que venía a arreglar situaciones que venían desde la dictadura militar. Entonces, tenemos que, me parece a mí, levantar la frente, levantar la voz, discutir y presentarle a la sociedad nuestra verdad relativa. Los únicos momentos de desendeudamiento en la Argentina fueron el momento de Perón y el momento de Néstor y Cristina. Tal vez un pedacito de Irigoyen fue por ese mismo camino. Pero los dos momentos fuertes, masivos, fueron el momento de Néstor y el momento de Cristina. Ahora miren, ¿no? Cuando no se aplicaron las recetas de los economistas serios, cuando nos desendeudamos, cuando le cerramos la canilla a la bicicleta financiera, fueron los momentos de crecimiento con inclusión social. Fueron los momentos en que hubo más trabajo, los momentos en que los salarios crecieron, los momentos que hubo más jubilaciones, los momentos que las jubilaciones crecieron, los momentos que en un distrito como Vicente López, las pymes, las y los comerciantes tuvieron su momento de auge, de poder ahorrar, de poder reinvertir, de crecer. Bueno, yo creo que libros como este nos ayudan a tomar envión para no callarnos la boca. Porque yo me acuerdo, inclusive durante el segundo gobierno de Cristina, había funcionarios que les daba vergüenza hablar del famoso tema de los subsidios. Parecía que no se podía hablar de eso, que tenían razón los que decían que los subsidios estaban mal. Y no tenían razón. Quedó clarito, el experimento que hizo Macri, un experimento con la carne y la sangre de nuestras familias, demostró que eso te llevaba a lugares muy feos, porque además de destruir la vida de las familias, destruyó el entramado productivo argentino. Miren, recuerden, cuando pusimos la asignación universal, había un senador radical por Mendoza, Sanz, que decía que la asignación universal estaba mal porque se iba por la canaleta del juego y la droga. En una actitud gorila, patriarcal, misógina, racista. Y era mentira. La asignación universal por hijo vino a cumplir un paso más en la igualdad entre los varones y las mujeres, porque la asignación universal la cobraron las mamás. El derecho era para las nenas y los nenes, pero estaba en cabeza de las mamás, no como fue siempre en cabeza de los varones. Fue un paso muy importante. De estas cosas a veces no se habla, claro, porque como tenemos que hablar de lo que deciden TN y Clarín y demás, tenemos que poner nuestra agenda y contestar con lo que sucedió. Y yo no tengo ningún problema en decirlo. A nosotros, todo lo que se dijo de la corrupción es mentira. Son causas inventadas. Yo ya me comí la sentencia, me comí la cárcel, poco me importa, pero voy a seguir diciendo lo mismo. Hicieron eso para que no se hable de la verdad. Hicieron eso para asustar a muchas dirigentes y dirigentes. Hicieron eso para tratar de que no podamos tener cargos públicos nunca más.
como pasó en Ecuador, como pasó en Brasil, como pasó en Paraguay, como pasó en Bolivia, como pasó en tantos países. Ahora, digan lo que quieran, yo no me voy a callar. Vamos a seguir compartiendo con todas nuestras compañeras y compañeros estas cuestiones que son la verdad histórica. En tiempos de Néstor y Cristina se generaron 6 millones de puestos de trabajo. Cuando empezó Néstor, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía jubilación. Cuando Cristina terminó, el 100% tenía su jubilación. Por supuesto que teníamos que seguir mejorando, que tenía que seguir mejorando el valor. Pero ya cada mujer y cada varón en toda la República Argentina, que no es solamente las 4 manzanas de Capital donde se discuten estas cosas, tenía su jubilación. Cada chica y chico de la secundaria tenía su netbook. Y estos que son los reyes de la ciencia y la educación y la mar en coche, les sacaron la netbook de un día para el otro. Miren si generarán desigualdad que 2 hermanitos, uno que terminaba 5º año y el otro que estaba entrando, uno tenía una computadora y el otro no. Hasta dentro de la familia se generaba desigualdad. Miren, para nosotros por haber puesto la jubilación de amas de casa fue un orgullo. Cuando nos decían, para burlarse, que era la jubilación de ama de casa, nosotros inflábamos el pecho. Porque para nosotros el plan de inclusión jubilatoria fue una de las medidas más feministas de la historia argentina. Después tal vez del voto a las mujeres, que allá por el 52 fue la primera. ¿Saben que en la elección del 52 las únicas listas que llevaron candidatas mujeres fueron las listas del peronismo? Por eso todas las mujeres que entraron a la Cámara de Diputados y Senadores eran peronistas. Sí, 130 y pico. Los otros partidos ni llevaron candidatas, Y cuando hicimos el plan de inclusión jubilatoria, el 80% de las nuevas jubilaciones fueron para mujeres. Entonces, mejor que decir es hacer, ¿no? Y la ampliación de derechos, el matrimonio igualitario, las vacunas. Hoy hay un grupo de argentinas y argentinos que está en contra de las vacunas. Hasta amenazan periodistas. Nosotros llevamos el calendario de vacunas a 16 vacunas gratuitas y obligatorias en tiempos de Cristina. Entonces, de estas cosas es las que les queremos contestar a los economistas serios. No nos vamos a callar. Para mí los economistas verdaderas, son los que están del lado del campo nacional y popular. Con algunas y algunos, por supuesto que tenemos discusiones y no tenemos un pensamiento uniforme, pero siempre pensamos que el objetivo de la ciencia económica no es el que nos enseñan en la facultad. En la facultad te enseñan que el objetivo es cómo asignar recursos escasos a producción alternativa. Y nosotros le decimos que el objetivo de la ciencia económica es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, que el resto son herramientas, que el déficit fiscal puede ser útil en un momento y malo en otro momento, que el tipo de cambio es una cuestión que es una herramienta. No son nuestros objetivos. El objetivo no puede ser el 1 a 1, el superávit fiscal. Son todas herramientas que tenemos que utilizar para esos 2 grandes objetivos. Y me parece que este libro desenmascara mucho esta cuestión. Estos tipos que ponen toda voz así, nos explican cómo es el mundo, generalmente están mintiendo o no saben de qué hablan, como pasó ayer cuando Tetaz no entendía lo que era el presupuesto público, o como alguien como Esper dice que hay que bajar el 50% el gasto público. Miren, el 40 y pico % del presupuesto son jubilaciones, quiere decir que si vos querés bajar el 50% es re fácil, sacás el sistema jubilatorio y ya lo lográs. La pregunta que nos hacemos nosotras y nosotros es ¿cuál es el objetivo del presupuesto? ¿Para quién está? Porque uno podría explicar, como hacen los economistas serios, y les cuento esta anécdota porque fue
el momento en que yo decidí dejar de ser un economista serio, hace bastantes años, y después encima lo conocí a Rinconet, enseñando que si uno abría la importación de autos, todos estábamos mejor, porque los autos importados iban a entrar mucho más baratos. Claro, la pregunta que mientras yo enseñaba eso se me vino a la cabeza es ¿quién los iba a manejar? ¿Quién iba a manejar esos autos? Porque la economía no es una cuestión de oferta y de demanda. La economía es una cuestión de organización de la sociedad, de qué lugar tiene cada uno y cada uno de nosotros en ese sistema. Y que quienes son trabajadores también son los que compran los productos, que quienes son productores también son los que pagan los impuestos, que el Estado tiene una función. Ayer vimos todos un video que marcó Cristina mostrando cómo en Estados Unidos la vocera del presidente se la agarraba con los productores de carne y decía que eran, ¿cómo es? Greed, codiciosos. Entonces, claro, fue un gran hallazgo de Cristina, pero yo iría un paso más allá. El problema no es que estas personas sean codiciosas, el problema es el sistema en el que están funcionando, que les permite que esa codicia se convierta en una acción contra el resto de la sociedad. Por eso nosotros entendemos que tiene que haber un ordenador de la sociedad y que ese ordenador tiene que ser democrático. Bueno, eso es el gobierno, eso es el Estado. Claro, vivimos en democracias en las cuales muchas veces hay factores de poder que tienen más potencia que el conjunto de los votos, las famosas democracias condicionadas. Hoy mismo hemos visto cómo la Corte Suprema de Justicia se pone a sí misma a la cabeza del Consejo de la Magistratura. Ahora, pensemos qué impacto tiene esto para la democracia, porque la democracia es el gobierno de las mayorías, con respeto de los grupos minoritarios en términos políticos. Les gusta tanto hablar de Estados Unidos, ¿no? A los economistas serios les gusta hablar de los países serios en los programas de periodistas serios. Entonces, todo serio. A mí me gusta decir que en realidad no son serios, ¿no? Son formales, circunspectos, pero son muy poco serios en realidad, porque están hablando generalmente de cosas que o no son ciertas o son mentiras. En Estados Unidos, los jueces los elige el Senado de la Unión, el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Senado representa a los estados, como aquí el Senado representa a las provincias, y ahí está el voto popular eligiendo a los senadores y las senadoras. Entonces, es el momento de participación del pueblo a través del Senado en la elección del menos democrático de todos los poderes, que es el Poder Judicial. Pero al menos en Estados Unidos está claro, es el poder político consagrado por el pueblo en el Senado quien elige a los jueces y juezas y fiscales. Así como sucede con los ascensos de los militares, así como sucede con el Servicio Exterior de la Nación, los embajadores y embajadoras. Ahora aquí, en la elección del 94, en la reforma constitucional del 94, se incorporó una institución que es el Consejo de la Magistratura, que ya en aquel momento Raúl Zaffaroni, que era convencional, de un grupo minoritario, pero era convencional, dijo que iba a ser un problema. Y un problema por dos motivos. El primero porque en el texto constitucional no dice cómo funciona. No dice cómo funciona. Dice, va a haber un Consejo de la Magistratura que tiene que mantener equilibrios. ¿Qué equilibrios? ¿Entre quiénes? ¿Cuáles? No lo dice. Queda sujeto a interpretación. Y después, que este tipo de instituciones se terminan convirtiendo en cepos, tanto que le gusta esta palabra, ¿no? En cepos a la democracia.
en cepos al poder popular, porque en el Consejo de la Magistratura intervienen los colegios de abogados que litigan en el fuero federal, intervienen los magistrados, los jueces y juezas, intervienen los representantes de abogadas y abogados. Entonces, quiere decir que hay grupos que están sobre representados por encima del poder popular. Entonces, terminan condicionando al sistema democrático. Es mucho más democrático, natural, sencillo, cuando las juezas y jueces son elegidos por el Senado de la Nación, como era hasta la Constitución del 94. Y fíjense ustedes que no es casualidad que a partir de ese momento empieza un deterioro descomunal del sistema judicial. Eso que algunos pretenden llamar justicia, y a mí me gusta decir que son administradores de leyes. Porque es cierto que el Poder Judicial siempre fue oligárquico, siempre fue antipopular. Recordemos que el abuelo de Rodríguez Larreta estaba en esa corte que avaló el golpe de Estado del 30. O sea que no es casualidad que sean los mismos nombres los que se van repitiendo a través de nuestra corta historia. Siempre están del lado de las empresas concentradas, de las empresas extranjeras, de los bancos, en el 30 y hoy. Por eso hicieron campaña diciendo que había que sacarle derechos a las trabajadoras y trabajadores. Entonces, el Poder Judicial era oligárquico, era endogámico, era antipopular, era defensor de los intereses concentrados, pero tenía algún funcionamiento. A partir de la Constitución del 94, se acelera violentamente el descrédito y el mal funcionamiento del sistema judicial en Argentina. Podemos recordar la famosa servilleta de Corach, y el momento culminante de eso es la puesta en funcionamiento del lawfare. Es utilizar cuando el poder oligárquico con el poder mediático y parte del poder judicial utilizan todo ese poder enorme que tienen para perseguir, encarcelar militantes del campo popular, sindicalistas y hasta empresarios. Miren, Macri hizo algo. A Cristina no le gusta cuando se dice vos sos la dictadura. Es una de las pocas cosas que no estoy de acuerdo. Porque es cierto que llegó por el voto popular, pero las prácticas fueron las mismas. En la dictadura raptaban y torturaban empresarios para robarle las empresas. Bueno, Macri hizo lo mismo, con Cristóbal López, con Fabián de Sousa, con Lázaro Báez, con Ferreira y con tantos otros. Y se vio clarito esto en el tema de los cuadernos, donde los metían en cana y les decían, cantá contra Cristina y te largamos. Entonces, ese punto de vista fue igual que la dictadura. En el tema del espionaje a los familiares de Lara San Juan, fue igual que la dictadura. Es un remedio patético de esa cosa innombrable que fue Astiz, infiltrándose en Madres de Plaza de Mayo para marcar y para que secuestren y torturen. Es el mismo modo de operación. Infiltrar a familiares de personas que fallecieron en una cuestión tan dolorosa. Y lo mismo con el tema del endeudamiento. El endeudamiento masivo en la Argentina empieza con Martínez de Oz y la dictadura genocida cívico-militar. Y la participación del fondo, si bien es cierto que la trajo la revolución fusiladora con Raúl Previch, otro nombre de esos que en Argentina no se pueden tocar, pero fue el que le dio letra a la revolución fusiladora en términos económicos, en términos de extranjerización, en términos de rifar nuestros recursos naturales. Bueno, lo mismo vimos con Macri y el Fondo Monetario Internacional. Y es eso lo que estamos discutiendo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso yo creo que en el tema del fondo hay que alzar la voz.
Y nuestro gobierno no se tiene que enojar porque lo hacemos para darle más espalda, lo hacemos para marcar lo que pasó. Es mucho lo que se juega en términos de las próximas décadas en este acuerdo con el fondo. No vamos a repetir hasta el cansancio porque todas y todos lo sabemos que fue una trampa, que Macri tomó ese préstamo para otra vez estatizar la deuda de los privados, para que pudieran realizar ganancias en dólares impensadas del 80% sus amigos. Y eso lo contó él. No hace falta ni siquiera que se investigue. Por eso no se entiende cómo va tan lento la causa que hizo el presidente para analizar si fue una administración fraudulenta. No se entiende cómo va tan lento si el propio Macri explicó que fue una administración fraudulenta. Pero es mucho más que esto lo que se juega. La deuda no es solo una cuestión financiera o económica. La deuda es una cuestión política y sociológica. Entonces, es difícil y es importante arreglar bien en más de 10 años, conseguir quita de intereses, que haya un plazo de gracia para no pagar. Eso es importante. Pero mucho más importante es lograr que el fondo no se meta con nuestras leyes. No venga con la reforma laboral, no venga con la reforma jubilatoria, no venga a cercenar derechos, no venga con la apertura indiscriminada de la economía, no venga a decir que tiene que haber superávit, no venga a decir que tiene que haber devaluaciones, porque cuando Argentina permitió que eso sucediera, a las argentinas y a los argentinos les fue muy mal. Le fue muy mal con Martínez de Oz, le fue muy mal con Surril, le fue muy mal con Cavallo con Menem, le fue muy mal con Cavallo con De la Rúa, le fue muy mal con Machinea, le fue muy mal con Macri. Siempre que estos economistas serios, de adentro y de afuera, vinieron a dar cátedra, la cátedra terminó siendo pagada con el hambre, el desánimo y la pérdida de futuro de las argentinas y argentinos. Eso es central, que alcemos la voz muy fuerte, más aún que el tema económico-financiero. El acuerdo con el fondo en la historia argentina ha pisoteado la Constitución argentina, ha sido más que la Constitución argentina, ha dejado sin ningún sentido el artículo 14 bis. La Constitución argentina, en el artículo 75, inciso 6, dice que es función del gobierno emitir la moneda, decidir sobre la emisión de moneda. No podemos permitir que alguien venga a decirnos cómo tenemos que hacer nuestra política monetaria, nuestra política cambiaria. Es función del gobierno decidir cómo recauda y en qué lo gasta. No podemos dejar que sea el Fondo Monetario quien monitoree esta situación, porque aparte lo hacen mal, lo hacen mal. Estamos viviendo lo mismo que pasó en Grecia. Miren, Grecia le debía a los bancos privados europeos. Dijeron, vamos a hacer un rescate. ¿Cómo era el rescate? El Fondo Monetario le dio plata para que le paguen a los bancos europeos. Es una trampa. Es una trampa porque vos con los bancos podés negociar como negociamos en 2005 y 2010, hacerle una quita del 60 y pico %. Con una institución supranacional es mucho más difícil. Eso fue lo que hizo Macri. Convertir los bonos que tenían los inversores financieros, los timberos y los bancos en una deuda con un organismo supranacional. Es un cepo, es una trampa. Bueno, hay que correrle el velo a la trampa. Nosotros tenemos una constitución, no queremos otra que nos imponga el fondo. Queremos otra, pero que la hagamos nosotros y nosotras, no que la traiga el fondo. De eso estamos hablando. Y el tercer tema, que lo dijo Cristina muy clarito, el domingo, nosotros veníamos hablando de esto, pero Cristina lo dijo con toda claridad, es quién lo paga. Y quién lo paga no puede ser un discurso de retórica, no puede ser una cosa que quede en palabras, tiene que haber nuevos tributos para que quede claro que quienes se beneficiaron sean los que lo paguen.
Si no hacemos eso, y en el mejor de los casos, si Argentina crece, bueno, se va a pagar en forma muy desigual, las grandes mayorías lo van a pagar. Y si nos va mal, las grandes mayorías lo van a pagar con menores jubilaciones, menores salarios, menos obra pública. Lo de Macri fue monstruoso, fue destructivo. La última gran intervención anterior del Fondo Monetario en Argentina fue con la Alianza. Y recordemos los nombres, ¿no? Patricia Bullrich, Sturzenegger, Gerardo Morales, Duhovne, estaban en ese gobierno. Los economistas serios de afuera y de adentro dijeron que el problema era el déficit fiscal y que había que hacer ajuste. Terminaron con parte de las asignaciones familiares, terminaron con la obra pública, pero nada alcanzaba, porque cuando entras, créanme, yo sé que no soy un economista serio, pero cuando entras por ese camino nada alcanza. Cada vez el sistema le pide más y más. Como ya no sabían qué sacarle, le sacaron el 13% a las jubiladas, jubilados, docentes, investigadores y hasta las provincias argentinas. Le sacaron el 13% a la obra pública y a nuestras provincias. No podemos volver a caer en una trampa de ese tamaño. A mí no me gusta cuando el ministro Duhovne Guzmán habla tanto del tema del superávit fiscal. El superávit fiscal es importante en algunos momentos y es una catástrofe en otros. Necesitamos políticas contracíclicas para enfrentar el desastre que hizo Macri y la pandemia. Lo que no tenemos ninguna duda, que este gobierno es infinitamente superior a lo que hubiera hecho Macri y su banda de desastres en la vida de las argentinas y argentinos. Pero estamos en un frente y queremos ser escuchadas y escuchados. Entonces, estos tres ejes, la solución económico-financiera, el tema de las leyes argentinas, que no se metan con esto, y quién paga, son las cosas que yo creo tenemos que predicar, discutir y alzar la voz muy fuerte con todas las vecinas y vecinos para que el gobierno se sienta con mucha espalda para ir a esa negociación con mucha fuerza y diciendo, muchachos, ustedes nos metieron en este problema. Ustedes prestaron por afuera de sus normas. ¿Dónde están los economistas serios que calcularon que Argentina podía pagar 44.000 millones de dólares en 3 años? ¿Dónde están? ¿Cuál es la seriedad de estas personas? ¿Dónde están los flujos de fondo? ¿Dónde están? ¿Qué estudio hicieron? ¿Saben qué? No hicieron nada, porque son serios de pico. Pero cuando llega el momento de actuar, solo representan el ingreso de los que más tienen. Igual que la Corte. La Corte avaló la persecución política. ¿Dónde estaba la Corte cuando subían las tarifas de los servicios públicos? ¿Dónde estaba la Corte cuando Argentina se endeudaba en un barril sin fondo? ¿No tenía nada para decir? ¿No tenía república que proteger? Evidentemente, la banda de la justicia estaba corrida, ¿no? Se parecía más a un parche que a una banda. Y perdónenme el tono serio, pero la Argentina está enfrentando dificultades serias. Y yo estoy convencido que por tercera vez en la historia va a haber un gobierno peronista que lo va a resolver. Pero tenemos que hacer construcción popular para poder darle espalda al gobierno. Y me parece muy de corazón que libros como este manual, libros como el anterior, que era el manual del militante pasivo, nos ayudan mucho a entender desde el humor, pero desde la profundidad, cómo dar la discusión política. Porque nosotros somos serios, pero no solemnes. Nosotros estamos convencidos que se pueden hacer las cosas de otra manera. Nosotros creemos que mejor que decir es hacer. Nosotros
creemos que los grandes objetivos son la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Nosotros creemos en la unidad latinoamericana y nosotros creemos que tenemos que dejar de ser una neocolonia con políticas que nos permitan un país libre, justo y soberano. Muchas gracias. Sí, perdón. No. Simplemente quería agregar que los economistas serios suelen hacer como una especie de péndulo entre ideas absolutas y responsabilidades relativas. Entonces, ideas absolutas son cuando dicen las deudas se pagan y vemos tipos viriles golpeando la mesa y dice las deudas se pagan. Es como cuando Macri dijo hay que ir a sentarse con el juez Griese, lo que diga garpar. Esas deudas se pagan, pero las deudas con los jubilados, y bueno, depende, qué sé yo, del flujo, lo que tengamos, ¿viste? Entonces, esa clase de razonamiento son razonamientos tóxicos a los que tenemos que aprender a eludir. Amado hablaba del presupuesto presentado en el Congreso. Estos tipos se vanaglorian, dicen Martín Tetaz and Company, dice, no vamos a aceptar ningún aumento de impuestos, ¿no? Entonces, pues che, vos me metiste en una deuda impagable, me decís que no tengo que emitir, no tengo que aumentar impuestos a los más ricos y no me puedo endeudar porque ya me bloqueaste esa posibilidad, con lo cual lo único que puedo hacer es ajustar a las mayorías. Entonces, los tipos te venden ese ajuste como si fuera, mirá, es la única posibilidad. Bueno, esa es una trampa de la que tenemos que salir. Gracias, perdón, yo me había adelantado. No, quería avisarles a todos que está a la venta allá afuera el libro, el manual del economista serio, que sale de 1.500, pero acá lo pueden comprar por 1.200, así que no sé, está muy bueno el libro, yo lo estoy leyendo, muy bueno. Así que los invitamos, si quieren, afuera están los libros para que compren. Y bueno, sí, también, ¿por qué no? Confirma, sí. es menos. Es un poco más. Aprovechen que Confirma es con descuento. Gracias primero a Amado Rinconet por estar acá en el espacio de Rejuntados del Campo Popular. Nosotros nos juntamos todos los jueves, no tenemos estos invitados todo el tiempo, así que... Espero que no, que tenga... No, tenemos invitados serios. Bueno, vamos a hacer, no hay mucho tiempo, lo sé. No, yo te diría que sí. Media hora podemos usar para hacer preguntas. Eso, los invitamos a hacer algunas preguntas, no hay mucho tiempo, tratemos de que sean breves los planteos de las preguntas para que la mayor parte de compañeras y compañeros puedan preguntar. Así que sí. Yo le quería preguntar a Amado, con respecto a la situación, porque él era además un experto también en la cuestión previsional. Aquí hay un sector especialmente, el cual formo parte yo, por eso... Perdón, ¿por qué no le das el micrófono? El tema es el... Haga uso. No lo pongas muy cerca de él. No, lo que quería preguntarle era, con respecto a las personas que una parte fue cubierta por una disposición de estos los que ya tenían la edad para los aportes para jubilarse y no la edad, que les dieron la posibilidad. Pero hay un problema. La gente que tiene una edad similar, pero que no tiene los aportes, no habiendo moratoria, especialmente los hombres que son los más perjudicados. Sí. No, nosotros estamos convencidos que la moratoria fue una institución, una política que se fue creando en el primer gobierno de Kirchner. Primero comenzó con una ley que sacó Néstor que era parecido a esto, ¿no? Que era para la jubilación por edad avanzada. Y después fuimos encontrando mecanismos para ir ampliando con esa misma ley los grupos a los que se podía llegar. Y finalmente lo que tuvimos fue la moratoria, que fue, digamos, el momento cumbre a partir de 2005 de esa política. Yo estoy convencido que tenemos que poner en funcionamiento la misma moratoria, pero no una vez, de ahora y para siempre,
como una institución creada en la República Argentina en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, porque inclusive está la situación de los aportes, que a veces, por ejemplo en mi caso, los aportes sobre sueldos muy altos, Eran antes. que cubrirían, por ejemplo, largamente Claro. los 35, los 30 años, pero no. No, además es un viejo truco de los gobiernos de derecha, que es que incentivan el trabajo no declarado, o el truco de inventar, pasar de asalariado a monotributista, etcétera, y después te corren con que no hubo aportes. Claro. Como si además el trabajador fuera responsable de no haber tenido aportes. Cuando en realidad es una víctima, no es el victimario. Pero además el trabajador que no le pagaron aportes, durante toda su vida pagó impuestos, y con esos impuestos se cubren parte de las jubilaciones, pues las jubilaciones no se financian solo con los aportes. Entonces hay que salir de esa especie de telaraña donde Amado y el maestro de Luz el Bosnio suelen decir que el neoliberalismo tiene mucho de machirulo, digamos, el machirulo que el machismo denuncia a la víctima como responsable de lo que le pasa, ¿no? Es decir, la pollera muy, muy corta, vos también, vos le dijiste, vos hablaste, me dejaste entender, mirá cómo me pones. Y el neoliberalismo hace eso con las víctimas, es decir, las víctimas, el vago que recibe un plan, el holding que nos cedió su deuda, que nacionalizó su deuda, no es tratado de planero. Sin embargo, quien recibe un plan para poder subsistir o porque está laburando y es un complemento al ingreso, es un planero. Y es lo mismo el tipo que laburó toda su vida y que pagó impuestos toda su vida, como recibe la mínima es un estafador, destruye el Estado, es lo que nos hace hace que no seamos Noruega, ¿no? Entonces hay que escapar a esos razonamientos tóxicos que dan vuelta el argumento y hace que las víctimas pasen por victimarios. Juan, ¿me habías pedido la palabra? Están espiando. La impresión que hay algunos como Guzmán que me parece, ¿no? Que están medio apurados por cerrar el pago de la deuda antes de febrero. Yo te pregunto, los pasos concretos para la militancia, para lo que tenemos que hacer en la relación con el Fondo Monetario, ¿cuáles serían? ¿Estirar? Yo creo, siempre es más fácil hablar que estar en esos lugares, ¿no? Pero yo creo, si yo estuviera en ese lugar, trataría de estirar la negociación lo más posible. E ir obteniendo, uno en una negociación nunca obtiene todo lo que pretende, pero ir logrando avanzar en el tiempo, porque el fondo es corresponsable de lo que ha sucedido. De mínima es corresponsable. Entonces me parece que hay que lo que hizo Alberto Fernández de recorrer países que tienen un voto importante en el fondo para ir a explicar, eso me parece muy importante. Esa es parte de la espalda que tenés que lograr. Ahora, la otra espalda es la construcción popular. Nosotros el 17 de octubre, EVE convocó una marcha que era no al fondo, porque era un tema que estaba callado. Yo creo que el otro es hacer muchas de estas reuniones y que el pueblo pueda expresarle a su gobierno que lo va a acompañar en esta negociación, porque es muy difícil dar esta negociación sin un potente acompañamiento popular. Nosotros creo además que debiéramos ir a la Corte Suprema, a la Corte de la Haya para plantear esta situación. Pero si en febrero no se paga hasta el primer mes, ¿qué hace entonces? ¿Cómo nos pone? No, va a empezar Argentina va a tener dificultades. Por ejemplo,
los organismos multilaterales van a suspender seguramente los préstamos a Argentina. Va a haber dificultades, pero en política generalmente lo que uno evalúa es las dificultades que tienen los distintos cursos de acción. No hay un curso de acción perfecto. No se le puede exigir al gobierno que logre una negociación perfecta, pero sí que evalúe las dificultades que puede tener hacer un mal acuerdo. Sí. La compañera, ¿querés el micrófono? Bueno. Perfecto. Bueno, lo que quisiera saber de qué manera me podría o nos podríamos comunicar con tu agrupación Soberanía. Vos tenés alguna... Soberanos. Soberanas. Soberanas. Soberanes. Bueno, mirá, aprovecho para... No veníamos a hacer propaganda de eso porque el frente es alto, pero la idea de Soberanos no es, como dice Clarín, un partido político, es un punto de encuentro justamente para poder tratar estos temas. Y habemos muchas militantas y militantes que estamos buscando un espacio para poder decir ciertas cosas. Porque la característica del espacio es que queremos... hay que entender bien clarito, el primer objetivo político es la unidad, no romper la unidad. El segundo es no obturar el debate público. Entonces, muchas veces en pos de la unidad pretenden algunos sectores que se acalle el debate. Nosotros pensamos que eso no es bueno para el frente, que es necesario escuchar todas las voces. Como decía Néstor, todos tenemos una verdad relativa para aportar a las compañeras y compañeros. Y en el marco de esa discusión, llenar la caja de herramientas del gobierno, que va a hacer falta y muchas. La idea, ahora después les dejo un teléfono de contacto, así para... Generalmente nos encontramos en el Mujica, en San Telmo. Estaba el compañero, ¿querés el micrófono? Es más seguro. Este da corriente. Bueno. Este es de la corriente. Si me dejan explicar un poquito. Sí. Uno, lo que vos dijiste, empezaste diciendo cómo nos metieron en la cabeza que hay que bajar el gasto público. Hoy, hace poco leí una encuesta lamentable que dice que el 80% de los argentinos dice que hay que acordar con el fondo. ¿No nos están metiendo eso en la cabeza también? No me contestes todavía. Bueno. Pero porque claro, porque le quiero preguntar algo a Amado también, sí. De tu grupo Soberanas. También vi por ahí algo de un grupo, El Movimiento, no sé si lo conoces. Dijo cosas parecidas a las que vos estás diciendo en Soberanas con Alicio Castro. Simplemente ellos dicen ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo escuché a Lozano también estos días. Sí, lo que pasa... Bueno. Sí, espera un poquito que explico. A mí me parece que lo del Fondo Monetario hoy es la clave total. Es la clave total. Vine hoy a esto para preguntarte sobre el tema del fondo. Yo te escuchaba hace casi un año, Amado, cuando vos hablando por radio decías, o en los programas de YouTube, decías, ¿qué está haciendo Guzmán? ¿Qué está yendo afuera? No, eso lo tiene que patear. Navarro diciéndole al presidente, ¿por qué no armás una movilización en contra del fondo, por abajo, ¿no? O nos pones la cara y le decís al fondo, ven que no tengo margen para aplicar el plan de ustedes. ¿No es utópico acaso pensar, como dice Alicia Castro, no sé, un acuerdo con el fondo sin ajuste? Sí. ¿No es una utopía? Dale, ¿No es una utopía eso? Te piden los compañeros que sí. Tres preguntas. Bueno, ahora que lo dejamos que conteste. La última es esa. Gracias. ¿Querés empezar vos o empiezo yo? Primero, todas las alternativas son válidas. El problema es que el Fondo Monetario no tiene nada que ver con el sistema multilateral americano. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de la OEA. Ese es el ámbito de las organizaciones del continente.
La Corte de la Haya es el ámbito de Naciones Unidas y Fondo Monetario, Banco Mundial. Por eso la propuesta que nosotros llevamos adelante, donde está Alejandro Olmos, que es una de las personas que más conoce del tema, y Noemí Brenta, está muy estudiada y muy focalizada. Escuchamos esa otra, pero entendemos que no hay que dejar ningún camino, pero no es procedente, por esto que te decía. Y lo otro que preguntaba si es utópico, mira, si no venimos por lo utópico, larguemos la política. Claro, si no es utópico, porque no es un arreglo con el fondo. No, ya sé. Es utópico sin ajuste. Eso. Mirá, por eso, nosotros era utópico recuperar el sistema jubilatorio, lo recuperamos. Era utópico recuperar el IPF, lo recuperamos. Era utópico que Argentina saliera del 2001, se hizo. Era utópico que volvieran los juicios contra los militares, se hizo. Era utópico tener un arreglo con el Club de París sin el Fondo Monetario porque decían que no se podía. Es más, si uno entra hoy a la página del Club de París, dice que los acuerdos requieren de un monitoreo del Fondo Monetario. Bueno, nosotros lo hicimos sin. Empezamos a pelea en el 2009 y la coronamos en el 2014. Entonces, puede ser que no se logre, pero hay que dejar la vida en el camino. Y yo creo que ese es lo único. Ayer me crucé con Roberto Feletti y le digo, mira, lo que más contento me pone, porque te puede salir bien o mal, es que vos no te estás cuidando a vos para llevar adelante tu tarea. Hacés tu tarea sin cuidarte a vos. Me parece que ese es el ADN del kirchnerismo, del peronismo. No, sí, se entendió. Bueno. Bueno, está bien, sí, en eso. Pero te voy a decir una cosa, al presidente del primer día le dicen arreglar en 5 minutos. Lleva 2 años, ¿eh? Entonces, a mí me gustaría pensar que en ese camino vamos a seguir avanzando. Estaban de default. No, es interesante lo que decías de las encuestas, ¿no? A mí me maravillan las encuestas donde aparece que una gran parte de la ciudadanía pide bajar el gasto público, ¿no? Como vos decís, che, yo camino por la calle, no escucho mucha gente que dice, che, hay que bajar el gasto público. ¿Qué alto que está el gasto público? Lo que sí escucho es que las jubilaciones son bajas, que la guita no alcanza, la seguridad no alcanza. Que faltan canas, que faltan docentes, que faltan médicos, con lo cual, pero efectivamente es una toxina que nos mete en los medios, sin que el gasto público es una mala palabra. Es lo que hace que podamos tomar transporte público, que podamos ir al hospital, que nuestros chicos vayan a la escuela. La ley 1420 que estableció la escuela obligatoria y laica era gratuita. Nadie se preguntó en ese momento, pero ¿cómo se va a pagar? O las boludeces estas que dicen los economistas serios cuando dicen, la gente no entiende que no es gratuito, alguien lo paga. Sí, boludo, por supuesto, todos lo entendemos que alguien lo paga. Lo paga el contribuyente, no lo paga el usuario. Nadie dice que la ley 1420 miente, porque la educación, las tizas valen plata, los sueldos docentes, las escuelas, todo eso, por supuesto. Pero entonces siempre nos corren hacia lo peor y hay que tener el oído alerta. Vuelvo a lo que decía antes del feminismo. El feminismo es un gran ejemplo, es el movimiento más importante de las últimas décadas y es un gran ejemplo de cómo actuar frente a esas cosas. El feminismo, yo lo veo con mi hija y mis sobrinas, que no nos dejan pasar una, no, digamos, vengo de una generación machirula, con lo cual hay cosas a veces que digo pensando que voy a recibir una felicitación de mis sobrinas, ¿viste? Che, no, yo estoy, ¿no? Y claro, veo la cara y es no. Bueno, esa cosa de corregir, de decir, no, esto que dijiste está mal, raspa, no es bueno, deberíamos emularlo cuando escuchamos disparates y letanías reaccionarias disfrazadas de sentido común. Es decir, che, como dice Amado, el superávit como objetivo de país, la verdad, no. Como objetivo de país, el desarrollo, la equidad, sueldos altos,
jubilaciones confortables, escuelas de última generación, pero superávit, me importa 3 belines. Pero ellos te venden estas cosas, como por ejemplo, me encanta cuando dicen que los subsidios al transporte son subsidios a los ricos, o los subsidios a la energía son subsidios a los ricos. Che, si te preocupa que Pérez Compán calefaccione su pileta con energía subsidiada, matalo con ganancias, aumentemos el impuesto a la ganancia. Pero ahí te dicen no, impuesto no. Entonces, flaco, ponete de acuerdo con vos mismo. Bien, había una compañera ahí. Les pido a todos, perdón, que las preguntas realmente sean breves, porque si no, así tenemos en consideración al resto de las compañeras y compañeros. Gracias. Sí. ¿Querés el micrófono? Ah, bueno, ahora ella. Ya está hablando. Determinados parámetros hegemónicos de, digamos, absolutos. La deuda hay que pagarla de manera irrestricta, si no somos deudores seriales. Subsidio. Sí, por favor, porque los de afuera no escuchan además. Subsidio a los ricos no lo es. Sí, vos lo que estás planteando es cómo damos la batalla cultural. Ese sería el resumen. Y a mí me parece que no hay magia. Como no fue magia, no hay magia. Nosotros nos juntamos para escucharnos, para llevarnos algo, y después tenemos que ver cómo permeamos eso en nuestro ámbito de funcionamiento. Porque los medios hegemónicos, y sí, si alguien espera que escuchen nuestro discurso o que nos inviten para hablar de esto, no va a suceder. Yo cada vez estoy más convencido que cuanto más digital es todo, más necesidad territorial tenemos. Porque me parece que, por ahí digo eso porque soy viejo y no manejo las cuestiones digitales, pero eso sí, me parece, eso también es cierto. No, pero es como un nuevo cuento que, bueno, ahora todo tiene que ser digital, todo tiene que ser las redes y bla, bla, bla. No reneguemos de eso, pero no reneguemos de lo territorial, porque me parece que el sentido común se genera desde lo territorial. ¿Y por qué digo esto? El sistema de venta de cosas, o sea, la economía, hace años viene trabajando en algo que se llama segmentación, que empezó a estudiarse, no sé, por los 50, que es, bueno, cómo detectamos distintos grupos para venderle el mismo producto disfrazado de otra cosa, o distintos productos. Bueno, como casi todos los desarrollos intelectuales de esta época, o muchos de ellos, se vienen haciendo en Estados Unidos, estas visiones permearon la ciencia política también. Y entonces vos tenés las mismas estrategias de marketing llevadas a la cuestión política, como si fuera lo mismo. El paroxismo de eso fue el gobierno de Macri y cómo llegaron al gobierno. A mí me parece que la tarea del campo nacional y popular es deconstruir esa situación. Es la antisegmentación, es dessegmentar, es entender el espacio común, es entender la vivencia común. Y eso solo va a suceder desde lo territorial. Porque si hay una herramienta que se usa para la segmentación, son las redes. Nosotros tenemos... Y es un problema, pero también es una gran oportunidad, porque como es tan segmentado, no permea entre distintos grupos, o permea mucho menos que la televisión. Entonces, me parece que es una gran oportunidad para volver a lo territorial. De hecho, yo voy a tratar de hacer todo el esfuerzo posible por recorrer el país este año.
sin cámaras, sin nada, a esto, a tocarnos, a vernos, a hablar y a buscar cómo encontramos la posibilidad de la dessegmentación de la vida social. Acá el compañero con micrófono. Sí, que va a hacer una pregunta breve. Rápido y seguro. al pie. Quería hacerte esta pregunta, Amado. Indudablemente el Fondo Monetario es un organismo internacional y en este momento uno se puede pensar que está dentro del juego de la geopolítica internacional. Si Trump se define y a su vez su delegado, que ahora es presidente del BID, dijo claramente que pusieron la guita para que ganara Macri, inédito en la historia del mundo, la campaña más cara en la historia de la humanidad, indudablemente los demás factores que juegan en este mundo tripolar o multipolar, ¿qué están diciendo? Porque uno se pregunta, al no saber y estar escuchando nada más los medios, que hay de cierto en el tema de que tanto China como Rusia aparentemente condicionarían desde las represas Sepernik y Néstor Kirchner de Santa Cruz, que están paradas, o las turbinas que pondría Rusia, a que se haga un acuerdo. Si esto fuera así, es que parecería que no solamente es el imperialismo norteamericano el que puso las condiciones para hacer mierda a la Argentina, sino que también los demás se hablan de gamba y dicen, muchachos, pónganse. ¿Qué de esto hay cierto para saber cuáles son las herramientas internacionales que además contamos, como dijo Cristina? Díganle al fondo que ante grandes problemas, grandes soluciones, ¿cómo hacemos para juntarnos la guita de las que nos afanaron? Si no habría apoyo de algo más que no fuera entre nosotros. Sí. Bueno, el contexto internacional, dicho sea de paso, me hiciste acordar algo. Fue una operación donde gastaron 44.000 millones de dólares para que Macri siguiera. La primera operación de la CIA fue que el Partido Comunista Italiano no pudiera ganar la elección, allá por el año 46-47. Entonces, no son cosas nuevas y siempre fueron costosas, digamos, para sacar del análisis los bombardeos y los asesinatos, ¿no? Pero siempre estuvieron metidos en este tipo de operaciones que podría ser el Plan Cóndor en los 70, podría ser el Lofer ahora y también la plata a Macri. Bueno, yo creo que ha habido una intelectualización demasiado positiva de lo que era la etapa después de la caída del muro de Berlín, como que venía un mundo multipolar y más horizontal y con menos conflictos. La realidad demostró que eso era mentira. Me parece que hoy no estamos en un mundo multipolar, sino que volvemos a estar en un mundo con dos potencias hegemónicas, que serían Estados Unidos y China, con características distintas al 45, porque en el 45 había dos potencias hegemónicas emergiendo. Hoy hay una potencia hegemónica emergiendo y otra que es decadente, China y Estados Unidos. Entonces, son desafíos nuevos, cuestiones distintas. Lo que se mantiene es que hay dos potencias hegemónicas en pugna. Y me parece que la sabiduría de Perón en ese momento fue encontrar la tercera posición. Para la Argentina, la relación con China es una enorme oportunidad. La relación con Rusia es una enorme oportunidad. Pero no necesariamente lo que es bueno para China o para Rusia es bueno para Argentina. Nosotros tenemos que lograr redefinir nuestra política exterior siendo menos colonial de Estados Unidos, pero teniendo también una posición propia frente a los desafíos que van a surgir incluso de la mejor relación con China, como tuvimos en tiempos de Néstor y Cristina, o con Rusia. La verdad es que nosotros debiéramos centrar nuestra política exterior en las relaciones con los países de Sudamérica, para desde ahí incorporar a toda Latinoamérica. Esta era la visión de Perón, al menos cuando pensó el ABC. Él fue el primero, me parece a mí, que le puso un derrotero concreto a la unidad latinoamericana. Hubo grandes pensadores que pensaron en la unidad latinoamericana. Quizá el primer hecho concreto fue Bolívar, San Martín, pero Perón explicaba que no podía
pensarse la unidad latinoamericana como un todo. Había que pensar primero en la relación Brasil-Argentina, después Sudamérica y después el resto, para poder hacer la realidad efectiva de esa relación. De hecho, hay un discurso de Perón que no fue dado a conocer en la Escuela de Guerra, donde dijo: si es necesario borrar las fronteras con Brasil, borrémoslas. Perón, ¿no?, de un nacionalismo importante, veía la importancia de ese eje Argentina-Brasil. Y tenía una explicación, ¿no?, concreta, que es que, bueno, Argentina era un poco lo que simbolizaba y la potencia de los países hispanoparlantes, y Brasil era la potencia que por su historia había tenido otra lengua y había tenido un desarrollo por sí misma. El Mercosur es un intento de eso, con distintas etapas relativamente fallidas. Por eso Cristina, Evo, Lula, Rafael, Chávez, lo que intentaron fue poner en marcha el UNASUR como una instancia superadora del Mercosur. Esto es lo que yo creo de la política exterior a trazo grueso. Hacemos una más. Una más. Porque les quiero contar, para nosotros, sí, Héctor Timerman es mucho más que un militante y que un amigo. Es una persona que dejó la vida sí, es el primer muerto del lawfare, asesinado por el sistema judicial. Sí, por eso una pregunta más. Estaba la compañera y después, sí. ¿Querés hablar ahora, Jorge? O... Bueno, te paso el micrófono. Es que no escuchan afuera. Quiero hacer una observación chiquita, a ver si estás de acuerdo, y una propuesta que te vengo persiguiendo hace como 2 o 3 años. La observación es: Cristina dijo en un acto que nos votaron porque estábamos unidos, ganamos porque estábamos unidos, pero además nos votaron por lo que ocurrió durante los 12 años de kirchnerismo. Entonces, digo, ¿no te parece que relegamos demasiado nosotros, los kirchneristas, los peronistas kirchneristas, kirchneristas peronistas, como dijo, esa parte de por qué nos votamos en bien de la unión, de la unión? Es como que dejamos mucho de lado nuestros propios méritos, los motivos por qué ganamos, en pos de no molestar a este frente de todos. Si coincidís con eso. Y lo segundo cortito también, yo estoy acá medio de ocupa, con una palabra. Nosotros somos de Tigre. No sé si te acordás de mí, te ve en todos lados, yo soy Drupi. La única forma que te deshagas de mí es que vengas a Tigre. Vengan soberanos, vengan. Si hay un lugar, yo quiero decir esto, a mí lo que me parece es que hicimos campaña sin hablar de peronismo ni de las banderas del peronismo. Es una cosa de locos. Yo creo que, lo dije hace un rato, que la unidad es la primera tarea política, no obturar el debate es la segunda. Creo que el entusiasmo que generó inicialmente la unidad hizo olvidar el debate, hizo olvidar la memoria de los 12 años. A mí no me gusta ni siquiera la expresión "vamos a volver mejores", porque vamos a volver mejores, ¿que qué? ¿Que quién? Entonces, yo creo que hay que seguir abonando con toda la fuerza a la unidad. Y al mismo tiempo, pues si no, pero parece que fuera quitarle a lo primero fuerza. Y al mismo tiempo, levantar los 12 años, levantar la figura de Néstor y Cristina, levantar las políticas públicas que se llevaron adelante, levantar la organización popular que se logró, levantar la incorporación de la juventud a la política, que hacía mucho desde el tiempo de Alfonsín, que la juventud había abandonado el debate público, y también a los compañeros y compañeras. Es inaceptable que esté Milagros Sala presa y que no estemos haciendo un despelote de orden. Es inaceptable... Es inaceptable que figuras como la de Julio De Vido, que llevó adelante el Ministerio de Planificación Federal, no sean tenidas en cuenta, que haya tenido que sufrir el desafuero como diputado para ir preso. Entonces, me parece que también tenemos derecho a levantar a las nuestras y a los nuestros, que no tenemos que callarnos, no tenemos que callarnos. Ellos tienen de héroe a Duhovne, bueno, déjenme a mí que lo tenga debido. Gracias, Amado. Antes de cerrar, Jorge, el editor, ¿quiere decir algo?
además de coincidir con todo lo expuesto, tanto por Sebastián como por Amado, quiero resaltar algo que me parece fundamental respecto de la correlación entre la dictadura cívico-militar empresarial y el macrismo. Tenían en común los objetivos, no la metodología. Lamentablemente la metodología que utilizó el macrismo se le parece en muchísimo. No nos desaparecían, pero sí nos encarcelaron. Cometieron la mayor cantidad de abusos posibles en paralelo con lo que hizo la dictadura. Pero ganaron, y lo pudieron hacer porque nos ganaron las elecciones. Y para ganarnos las elecciones tuvieron que tener votos. Y para conseguir los votos tuvieron que convencer gente. Por lo tanto, está muy claro que nos vienen ganando la batalla cultural, que es la madre de todas las batallas. Y yo quiero agradecerles a Amado, a Sebastián, pero también fundamentalmente a ustedes, porque esto forma parte de la batalla cultural. Y si no ganamos esta batalla, estamos sonados. Podremos negociar con el fondo y obtener un éxito, pero dentro de 5 o 10 años vamos a volver a repetir la historia, porque esta la ganamos con Néstor y la perdimos ahora. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo, o el mío en particular? Bueno, contribuir a esta batalla cultural. ¿Con qué? Con los libros. Los libros que son el parque, es la munición con la cual podemos ir avanzando. Munición gruesa. Munición gruesa. Y Amado y Sebastián son los arquitectos, nunca mejor que decir arquitecto, ¿no es cierto, Sebastián? Los arquitectos de esta munición. Por lo tanto, les agradezco de nuevo y el compromiso que toma Amado de recorrer el país es la batalla cultural. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, vamos a cerrar, pero falta algo muy importante. Los rejuntadores del Campo Popular, que nos juntamos acá todos los jueves a las 6 de la tarde, queremos hacerle un regalo, un reconocimiento a Rinconet y Amado, así que les vamos a dar esto como regalo y recuerdo de esta reunión.